esta clase que nos ocupa hoy. Estamos estudiando acerca de la Inmaculada Concepción de María. Ese es el tema que estamos considerando, y como ya sabemos, para poder esclarecer ese tema estuvimos considerando lo que es el así llamado pecado original o la depravación natural. Hemos ya abordado bastante acerca de lo que es el pecado o el así llamado pecado original. Hemos explicado ya, hemos considerado los argumentos, hemos refutado, y yo espero que para este momento, para este tiempo, ustedes ya sepan lo que es refutar estos argumentos que se suelen presentar a favor de esa doctrina errónea. Vamos a aterrizar o a terminar lo que es el tema de la así llamada Inmaculada Concepción. Vamos a tratar de hacerlo hoy para poder continuar con lo que son las doctrinas marianas, la así llamada la mariolatría, es decir, todas aquellas doctrinas que tienen que ver con Mariana y con María, no Marianita, con María y su adoración. Vamos a estar culminando con lo que es este tema de la Inmaculada Concepción. Recordemos que la Inmaculada Concepción tiene que ver con la idea de que María fue concebida y nació, vivió y no vio pecado alguno en toda su existencia. La Inmaculada Concepción hace referencia entonces a esa concepción sin mancha, sin pecado, de acuerdo a la doctrina católica, por supuesto. Acuérdense que lo que hemos estudiado es que esta doctrina de la Inmaculada Concepción tuvo que ser diseñada así a causa de la doctrina errónea del pecado original. Porque ellos decían o ellos afirman de que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Todo ser humano ha sido herido con el pecado, dicen ellos, con la depravación natural. Así que todo ser humano nace con el pecado original. Pero al tener esa doctrina, ellos decían que cómo era posible que el vientre que llevaría a Jesús por 9 meses iba a ser pecaminoso. Entonces diseñaron la doctrina de que efectivamente todos los seres humanos nacen con esa inclinación al pecado, o esa herida natural del pecado, a excepción de María. Así lo afirman. Entonces, acuérdense que hemos estudiado que un tal Duns Scotus, doctor en el siglo XII, un doctor teólogo, él afirmaba, o él supuestamente terminó con la idea de que la Inmaculada Concepción era una realidad y era un dogma correcto, bien planteado, bien fundado. Y él afirma de que María fue rescatada aún antes de caer en el pecado. Eso lo vamos a ir explicando ya para terminar lo que es el tema de la Inmaculada Concepción. Es decir, que según ellos, María entonces fue concebida, nació, vivió sin pecado. Y de ahí se desprende la otra doctrina de la Asunción de María. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar después. Bueno, entonces, cuando hablamos de María como la Inmaculada, como la que no pecó, porque sin duda, hermanos, pregunto, ¿tenemos conflicto con decir que María nació sin pecado? ¿Que fue concebida y nació sin pecado? ¿Tenemos conflicto con eso? ¿No? ¿Por qué no? ¿Alguien me puede decir? A ver. Porque todos nacemos sin pecado. Efectivamente.
Porque todos nacemos sin pecado. Así que no tenemos conflicto nosotros en absoluto. No hay conflicto alguno con afirmar de que María nació, o más bien vamos desde el principio, que fue concebida sin pecado y nació sin pecado. Con eso no hay conflicto con la doctrina escritural. No hay conflicto. Y nosotros no tenemos conflicto con eso. Si alguien viene a nosotros y nos dice, oye, que María fue concebida y nació sin pecado. Claro que sí, por supuesto, sin problema. ¿Sí me explico? O sea, vamos a aceptarlo porque así es. Ahora, de ahí a decir que María vivió sin pecado, hay un abismo. ¿Ok? Vamos a aceptar porque la Biblia lo enseña. Ezequiel 18:20, ¿se acuerdan? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Eso es claro. No hay pecado original, no se hereda el pecado. Ya hemos estudiado bastante acerca de esto. Pecado es infracción a la ley de Dios. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es ir en contra de tu propia conciencia. Así que pecado es algo activo, no es algo que se imputa o no es algo que se obtenga de una manera arbitraria. O sea, yo no le pasé el gen pecaminoso a mi hijo, ni nuestros padres nos pasaron un gen pecaminoso. Eso no existe en las escrituras. María entonces fue concebida y nació sin pecado, pero no vivió sin pecado. Eso es muy diferente, hermanos. María no vivió sin pecado, como al igual que todo ser humano. Ningún ser humano, después de que obtiene cierto discernimiento, cierto conocimiento, ningún ser humano que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y elige hacer lo malo, ningún ser humano, mis hermanos, puede decir que es sin pecado. ¿Se acuerdan que Génesis 18:21 nos habla acerca de que el intento del corazón del hombre es malo desde cuándo? Desde su juventud. Desde su juventud. No dice desde su niñez, ni desde su concepción, ni desde su nacimiento. Ahora preguntamos, ¿María fue joven? Claro. ¿Creció? María nació, era un bebé, por supuesto, estaba sin pecado. Era una niña, estaba sin pecado. María, mis hermanos, fue creciendo. Cuando María supo discernir entre lo bueno y lo malo y eligió hacer lo malo, entonces cayó en esa categoría de pecadora. Todos hemos pecado, mis estimados. Pero es acá donde esta afirmación no cabe en la mente de estos grupos religiosos o de este grupo religioso. Dicen, ¿cómo es posible que María haya pecado? Bueno, es que todo ser humano, sin excepción alguna, todo ser humano ha pecado. Aquí es donde entramos a los argumentos que ya hemos presentado acerca de las excepciones. Miren, vamos a hacer una serie de repasos de algunos textos que nos muestran, mis hermanos, acerca de cómo todo ser humano es pecador. Vamos a Romanos capítulo 3, vamos a leer versículo 9, por favor. ¿Qué es, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Muy bien. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él dice, ya hemos acusado que tanto judíos como los judíos y los gentiles están ¿qué? Bajo pecado. Bajo pecado, dice. Ahora, ¿era María judía? Sí, venía del pueblo de Israel. Era parte del pueblo judío. El Espíritu Santo guiando a Pablo, mis hermanos, indica de que tanto judíos como gentiles estaban
bajo pecado. Y no encontramos ninguna excepción. Pablo no dice, sin duda era el momento exacto para que Pablo hubiera exceptuado a María. El Espíritu Santo hubiera dicho de la manera siguiente: tanto judíos, exceptuando a la madre del Señor, y los gentiles están bajo pecado. Eso hubiera dicho el Espíritu Santo a través de Pablo. Sin embargo, no encontramos semejante declaración. Simplemente encontramos que tanto judío como gentil estaban bajo pecado. En el versículo 10, donde nos dice lo siguiente, leamos por favor. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ok. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, ¿de qué está hablando el texto? Obviamente está hablando, esto ya lo explicamos también la otra vez. Estamos explicando que está refiriéndose en un sentido absoluto, en un sentido general, en cuanto a que no hay ni un solo ser humano que ya sepa discernir que esté carente de pecado. Todo ser humano que ya sabe discernir a pecado, por eso no hay justo ni aun uno. Y en eso, ni aun uno, ¿quién está, mis hermanos? María. Porque no hay excepción. O sea, el Espíritu Santo no dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, exceptuando a María, o a excepción de María. Eso no dice el texto. El texto solamente se concreta a decir que no hay justo ni aún uno. Y María, mis hermanos, es parte de todo ese grupo de seres humanos que hemos pecado. El texto de Romanos 3:23, ahí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a otro pasaje, Romanos capítulo 5, versículo 12. Leemos rápido, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Este texto también ya lo explicamos. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre, este es Adán. Por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Es decir, que el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña que toda persona se hace acreedora del pecado y de la consecuencia espiritual de su pecado. ¿Por qué causa? Porque peca, por cuanto todos pecaron. Ahora, fíjense bien en esto. Dice el texto que el pecado entró ¿en dónde? ¿A dónde entró el pecado? En el mundo. En el mundo. Y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Ahora, pregunta. ¿Es María parte del mundo? Sí. Sí. No era una extraterrestre ni estaba fuera de... No, es parte del mundo. Era un ser humano. Era parte de la raza humana. Era parte de una nación. Estaba en el mundo. Así que María, al igual que todo ser humano, mis hermanos, es alcanzada por esa consecuencia pecaminosa a causa de su propio pecado. No porque se lo hayan imputado, no. María tuvo que pecar para que ella pudiera recibir, o más bien pecó para hacerse acreedora de las consecuencias del pecado. Ahora, todos estos textos, hermanos, y así podemos citar un montón, todos estos textos nos hablan acerca de la generalidad de los pecadores, de que todos han pecado. Toda persona que tiene ya discernimiento ha pecado, eso está claro. Ahora,
los apologistas católicos, ellos argumentan de la siguiente manera. Dicen, es que en todos esos textos se exceptúa María. ¿Sí? Así lo afirman. Dicen, es que en todos esos pasajes, por cuanto todos pecaron, no, ahí no está María. Que judíos y gentiles están bajo pecado, ahí no está María, ahí se exceptúa María. Y todos aquellos textos, ustedes le pueden citar 1000 textos donde hablen acerca de que todo ser humano ha pecado, pero el católico, el apologista católico va a decir que no es así, que en todos esos textos se exceptúa María. Ahora, ¿cómo responderíamos a ese argumento, hermanos? ¿Cómo lo respondemos? ¿Cómo podemos derribar ese pensamiento de decir es que en todos esos textos se exceptúa María? A ver, pensemos. Ellos dicen que está excepta, ellos. Ajá. Entonces nos pregunta que cómo podemos Ajá. decir que ¿Que no es así? Que no es así, pues que no la nombra. Pues es que tendrían que explicar por qué dicen eso. O sea, vean la respuesta tan simple, hermanos. Es tan simple. O sea, ¿por qué ellos, y esto es importante, ellos dicen que se exceptúa ellos? Pero, ¿cómo podemos decir nosotros que no es así? Simple, hermanos, porque el texto no lo dice. Pues claro. Así de simple. O sea, el texto no exceptúa a María. Miren, vamos a ponerlo así. Vamos a olvidarnos que estemos hablando de María. Vamos a poner por un instante que estamos hablando de San Miqueas Matute Rojas. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Y entonces decimos, algunos de los seguidores míos dicen, es que ahí se exceptúa Miqueas Matute. A ver, ¿dónde dice? Ese es el punto. O sea, con ese argumento, hermanos, podemos exceptuar a quien querramos. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí me van siguiendo? Sí. O sea, con ese argumento podemos exceptuar a quien querramos. Yo puedo exentar a mi santa esposa, Santa Isamar. Yo le exceptúo ahí. Ahí está. Es que ustedes no la ven, pero ahí está. Cada uno va a exceptuar a quien sea, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, si de eso se trata, de que exceptuemos en todos estos capítulos y versículos a cierta persona llamada María, entonces con la misma argumentación y con la misma autoridad podemos exceptuar a quien querramos, hermanos. ¿Por qué? Porque no encontramos el nombre. Eso es lo que hacen ellos, ¿no, hermano? Porque, por ejemplo, exceptúan a quien se les dé la gana, por ejemplo, el Papa, a los difuntos estos que canonizan, o sea. ¿Sí? Es decir, esto es muy importante, hermanos, porque a lo largo del tiempo que yo llevo estudiando estas cosas, en verdad que yo me he encontrado con diferentes pensamientos apologistas, personas que defienden estas causas, y me llama mucho la atención cómo suelen agarrar argumentos o suelen citar argumentos que aparentemente, hermanos, parecieran infranqueables, inquebrantables, como esto de decir, es que ahí lo exceptúa. ¿Y cómo? O sea, ¿quién lo dice o por qué lo exceptuamos, no? Como por ejemplo, cuando se habla acerca de la redención de María, que es otra cosa muy importante también, la redención de María, y ahorita vamos a entrar a eso porque es parte de este tema. Lo que queremos que quede absolutamente claro, hermanos, es que Primera de Pedro 4:11, la primera parte del texto, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ok? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
O sea, no se trata de lo que yo piense, diga, quiera o afirme, sino lo que diga la palabra de Dios. 1 Corintios 4:6, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, tenemos que quedarnos con lo que está escrito. Y si lo que está escrito a mí me dice tan clara y llanamente, por cuanto todos pecaron, y yo no encuentro ninguna excepción, o sea, yo no encuentro una pequeña cláusula que diga, a excepción de San Miqueas, no, o excepción de María, o excepción de, no sé, X. Si yo no encuentro eso, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Conformarnos a lo que está escrito, nada más. Puede venir a nosotros medio mundo y nos diga, es que ahí se exceptúa. Tiene que mostrarnos la frase donde se está exceptuando. Muy diferente, por supuesto, al asunto de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Por qué afirmamos categóricamente que Jesús vivió sin pecado en esta tierra? ¿Por qué, hermanos? Porque hay textos que lo dicen así. Exacto. Porque hay textos claros que nos dicen que Él vivió, fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, afirmamos, en base a la Escritura, por supuesto, que en los todos pecaron, etcétera, no está Jesús ahí, aún con toda su humanidad, porque hay textos claros que nos enseñan que Jesús fue sin pecado. Pero no así, y eso es muy importante, no así con María. En ningún lado, hermanos, amigos míos, en ningún lado vamos a encontrar un solo texto que nos hable de que María es exceptuada de la pecaminosidad existente en esta tierra. En ningún lado vamos a encontrar la afirmación de que María fue sin pecado. En ningún lado, hermanos. Amigos, ningún lado. No lo encontramos. Este es un dogma que se diseñó, se inventó muchos siglos después. Pero no fue así, mis hermanos, en la doctrina del Nuevo Testamento. Ahora, es interesante cómo se defiende o se habla acerca de que María fue sin pecado, de que María vivió una vida inmaculada. Pero veamos lo que ella misma dice, ¿no? Vayamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 46, por favor. Y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Vean cómo María habla acerca de engrandecer. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador. Vean, en Dios mi Salvador. María misma, mis hermanos y amigos míos, María misma, ahí está hablando María. No está hablando ni el Papa, ni el Cardenal, ni yo, ni nadie más. No. María misma, ella de su propia boca, ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija, dice, en Dios mi Salvador. Ella misma está reconociendo a Dios como su Salvador. Como su Salvador. Ahora, ¿quién necesita un Salvador si no tiene pecado? Nadie. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús una vez hablando con los escribas y los fariseos? Dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quién necesita un médico? ¿El sano? No. Necesita un médico el enfermo. Jesús vino a buscar ¿a quiénes? A los que se habían perdido, a los pecadores.
Para eso vino Jesús. Jesús no vino a buscar a los sanos, ni vino a buscar a los que estaban resguardados. Jesús vino a buscar a los enfermos, a los pecadores, vino a buscar a los que se habían extraviado. El Señor Jesucristo fue enviado al mundo para salvar al mundo, mis estimados. Entonces, María misma está reconociendo a Dios como su Salvador. Si María no hubiera tenido pecado, si María no hubiera tenido mancha alguna, ¿para qué reconoce a Dios como su Salvador? Es más, ¿para qué hubiera necesitado María un Salvador? Aquí viene el argumento, el contraargumento del apologista católico. Y acá se cita el pensamiento de Duns Scott. Duns Scott decía, como ya se lo cité la otra vez, que ¿quién es el que tiene mayor mérito? El médico que cura a su hijo que ha caído y se ha herido, o el médico que ve a su hijo que va a caer y lo libra de caer. ¿Quién tiene mayor mérito? Dice, ¿no? Es decir, ¿quién es más loable? ¿El médico que dejó que cayera su hijo, se hiriera y luego va y lo cura? ¿O el médico que evita que su hijo caiga y se hiera? ¿Quién tiene más mérito? El que previene, ¿ok? El que previene, dice Duns Scott, dice, ahí está, claro. Eso fue lo que pasó con María. El argumento es el siguiente. Ellos dicen, porque existía este conflicto, en que la Biblia enseña que Jesús murió por todos los pecadores. Eso enseña la Biblia. Entonces decían, entonces María no necesitó al Salvador. Dice, sí, pero no porque haya pecado, sino porque Dios, antes de que María fuera herida por el pecado, en esos microsegundos de la concepción, antes de que fuera herida por la naturaleza pecaminosa, el Señor la salvó, ¿sí? O sea, evitó que María fuera contaminada con el gen maligno del pecado. Así se explica. O sea, al final de cuentas sí la salvó, pero la salvó de no permitir que fuera contaminada con el pecado. No sé si me van siguiendo, hermanos. ¿Sí me van siguiendo? Sí. O sea, el punto es decir que María no pecó, ¿sí? Que no pecó y que antes de que fuera contaminada, Dios la salvó. Por eso ella dice, Dios mi Salvador. Así lo explican ellos. Ahora, esto suena bonito, ¿sí? Eso suena bien. Y de hecho fue uno de los pensamientos que logró la unanimidad en cuanto al dogma en el siglo XII. Pero, pregunta, ¿cómo lo refutamos? Pues si ella ya había sido salva, entonces ella no tenía ni por qué decir que se regocijaba en Dios, mi Salvador, porque ella ya había sido salva. Ok, sí, bueno, ella reconoce que Dios la había salvado, pero lo hizo antes de ser contaminada del pecado. O sea, seguimos en la misma. Está fácil, igual, ¿no? Como dijo Doctor House, la respuesta más simple es la mejor. A ver, Repita la pregunta. no, pues no dice. O sea, ¿de dónde lo sacan? ¿y quién dijo eso? O sea, ¿dónde dice la Biblia eso? O sea, suena bonito. Sí, o sea, suena bien y pareciera como que acaba la controversia, pero ¿dónde está en las Escrituras? Ese es el punto, hermano. O sea, vamos a buscar, como dijo el profeta Isaías, a la ley, al testimonio. ¿Dónde dice eso la Escritura? Porque yo puedo inventar mil cosas, ¿sí? Y bajo la misma línea de pensamiento, yo puedo decir también que X o Y fue salvada antes de caer en el pecado. Pero,
¿dónde dice? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está el argumento, no? Es decir, hermanos, miren, muchas veces dentro de los argumentos que se presentan en el mundo religioso, sea de este y de otro tema, tenemos que meditar en el argumento mismo. Y es ahí donde tenemos que tener un conocimiento de las escrituras, ¿no? Para poder decir, ¿y eso dónde lo sacaron? ¿No? Pero si tú no tienes un conocimiento de las escrituras, vas a decir, igual hiciste en la Biblia, pero no lo he leído. ¿No? Pero no es así. Entonces, muchas de las cosas, de los razonamientos que se presentan, tienen que ver precisamente con eso, con su razonamiento, su idea, sus pensamientos, pero no tienen un fundamento escritural. A eso se le denomina una afirmación gratuita. ¿Sí? ¿Por qué es una afirmación gratuita? Porque afirmas sin probar. Yo puedo afirmar 1000 cosas, ustedes pueden afirmar 1000 cosas, todos podemos afirmar 1000 cosas, pero una cosa es afirmar, otra cosa es probar, demostrar, fundamentar la afirmación. Entonces Duns Scott y todos los que le escucharon y los que le aceptaron, pues cayeron en ese error de decir, ándale, ahí está la clave. Efectivamente, o sea, María fue redimida, pero sin caer en el pecado. O sea, antes de que cayera en la falta, el Señor la sostuvo, la salvó. Y ahí se acabó el asunto. Pero, ¿dónde dice eso la Escritura? Al contrario, mis hermanos, nosotros encontramos a través de toda la Biblia, encontramos algo totalmente diferente. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 22, por favor. Romanos 3, 22, ¿qué dice? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ok, otra vez, por favor. Fuerte y claro. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ok. Primero, ¿cómo se obtiene la justicia? Mediante la Por fe medio en de- Cristo. Mediante la fe en Cristo. ¿Cómo somos justificados delante de Dios? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, hay una palabrita ahí o una frase al último del texto que dice, No hay distinción. No hay diferencia. no hay diferencia. Todo pecador, y ese es el contexto que ya estudiamos, toda persona que ha pecado, y es así, todo ser humano que ha caído, que ha sido herido por las consecuencias de los pecados, mis hermanos, están bajo pecado y necesitan la fe en el Hijo de Dios para poder alcanzar la justificación delante del Señor. De otra manera, no se puede. Y aquí volvemos a este argumento. María fue, vamos a ponerlo así, justificada, salvada, redimida, como lo quieran poner, antes de caer en el pecado. O sea, antes de ser concebida, de acuerdo a la ideología católica, antes de ser concebida, antes de caer en el pecado, el Señor la salvó, la justificó, la libró. Ahora, pregunta. Según Romanos 3:22, ¿cómo es la forma de justificarse ante Dios? Por medio de la Por fe. medio de la fe. Pregunta del millón. ¿Creyó María? No. Pues ni existía, o sea, ni siquiera, no era ni embrión, de acuerdo a la idea católica. ¿Sí me voy explicando, hermanos? O sea, vean cómo una idea supuestamente bien razonada lleva a dogmas tan grandes como lo es este y tan aceptado por muchos. Pero mis hermanos, cuando vamos a la pureza, a la sencillez de las escrituras, nosotros encontramos algo totalmente diferente. Miren lo que dice el versículo
Vamos a leer versículo 24, por favor, vamos a irnos así, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok. Hablando de los que, de todo pecador, dice que son justificados gratuitamente. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Gracia. Por su gracia. ¿Sí? Ahora, ¿eso cómo se logra? ¿Cómo se obtiene, mis hermanos, la gracia de Dios? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Jesús al venir a la cruz, no antes, esto es un error, no antes de la cruz. Jesús en el cielo, cuando Él estaba allá, Él no había redimido a nadie. Cuando Él bajó a esta tierra, todavía no redimía a nadie. Cuando vino a posar en el vientre de María, todavía no redimía a nadie. O sea, hablando en el aspecto de su función de redentor en la cruz. ¿Cuándo Jesús redimió? ¿En qué momento, en qué acto, mis hermanos, la redención se hace posible de todos los pecados del mundo? Cuando muere. ¿Cuándo muere? En el derramamiento de su preciosa sangre. Miren, leamos el 25, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está. Es decir que esta justificación, esta redención se hace posible, mis hermanos, en la sangre preciosa de Cristo. Por eso, Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ahora, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué redime, mis hermanos? La sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo derrama su sangre, está pagando el precio, está expiando, mis hermanos, los pecados del mundo. Ahora, ¿qué hay que hacer para poder recibir esa redención? ¿Qué hay que hacer? Tener fe, creer. Versículo 26, por favor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vean qué bonito, ¿no? ¿Quién es el único justo que puede redimir? Jesús. Es el único justo. Es el único que está sin pecado. Vean, leamos este texto porque esto es sumamente importante. Leámoslo otra vez. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Que Él sea el justo. De acuerdo a la idea católica, mis hermanos, ¿cuántos justos hay? No, vamos a ponerlo así. Olvidémonos de todo el mundo. ¿Cuántos justos sin pecado, sin mancha, sin contaminación alguna hay o ha habido en la tierra? ¿Cuántos? Según ellos, pues la Virgen María y Dos. ¿Cuántos entonces? Dos. Sí, porque todo lo demás no, los santos, los así llamados santos son pecaron y tal. No, pero de acuerdo a la doctrina católica hay dos justos en este mundo. Jesús y María. Pero ¿qué dice el texto, mis hermanos? El justo. No dicen los justos. El justo, uno. Uno es el justo, es Cristo Jesús. Uno es el que justifica. ¿A quiénes justifica? ¿A los que son qué? De la fe de Jesús. De la fe de Jesús. O sea, para que una persona pueda ser justificada de sus pecados por el justo llamado Jesús, tenemos que tener fe. Claro, mis hermanos, clarito. ¿O hay alguna duda acá? No. ¿Verdad que está claro? Es clara la escritura. No hay más que buscarle.
Solo hay un justo. Ese justo justifica en su sangre a todos aquellos que son de la fe de Jesús. 27, por favor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ok. ¿Dónde está la jactancia entonces? ¿Podemos nosotros jactarnos de haber sido salvados, de haber sido justificados? No tenemos mérito alguno. Tampoco María la tuvo. Por eso ella aceptó a Dios como su Salvador. Ella, mis hermanos, a diferencia del catolicismo, ella sí aceptó su condición pecaminosa, aceptó su necesidad de su Salvador, porque ella entendió claro que ella necesitaba al Señor que le salvara de sus propios pecados, a diferencia de aquellos que dicen lo contrario. Mis hermanos, la Biblia es clara respecto a todas aquellas personas que hemos pecado. Necesitamos la gracia del Señor. Efesios 2:8, ¿se acuerdan? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La gracia. La gracia, mis hermanos, que vino sobre María. La gracia, mis hermanos, que hemos recibido todos. ¿Qué es gracia? Favor no merecido. ¿Merecía la gracia María? No, mis hermanos, no la merecía. ¿Merecía yo la gracia de Dios? Tampoco. ¿Merecían ustedes la gracia de Dios? No, nadie merecía la gracia del Señor. Somos pecadores. Ofendimos a Dios. Herimos el corazón de Dios. Somos personas que vivimos enajenados a la voluntad de Dios. Sin embargo, a Dios le plugo enviar a su Hijo al mundo, vean, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tuvo que hacer María, mis hermanos, para poder recibir el perdón de sus pecados, para poder alcanzar la gracia de Dios? Tuvo que creer, aceptar la redención de Jesús en la cruz del Calvario. Tuvo que beneficiarse, mis hermanos, del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, al igual que todos nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Preguntamos, ¿murió Jesús por María? Sí. ¿Y por qué murió Jesús por María? Porque era pecadora, mis estimados. Sencillo. Porque para eso murió Cristo en la cruz. No dice el texto, mas Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, a excepción de María, Cristo murió por nosotros. ¿Dice eso el texto? No, mis hermanos. Digo porque volvemos al punto, hay quienes van a decir, es que ahí se exceptúa a María. Pero ¿quién dice? El texto no lo dice. El texto es claro, el texto dice que todos hemos pecado. El texto dice que Dios mostró su amor aún siendo nosotros pecadores, y por esos pecadores Cristo murió en la cruz del Calvario. Así que todos, mis hermanos, sin excepción alguna, hemos pecado al igual que María, y todos hemos necesitado y requerimos a un Salvador llamado Jesucristo. María misma necesitó el mediador entre Dios y ella, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. María misma y cada uno de nosotros hasta el día de hoy necesitamos a ese maravilloso Salvador para poder entrar en la gracia o recibir la gracia y poder ser parte del reino eterno de Dios. Así que María, mis hermanos y amigos míos, al igual que todos, nació sin pecado, está bien, es cierto. Fue concebida, nació sin pecado. Pero llegó un momento donde ella se apartó de los preceptos de Dios, moralmente, cometió falta, al igual que todos. Y entonces se hizo acreedora
de la consecuencia del pecado y requirió a su Salvador, al igual que todos nosotros. Y ella misma lo declaró así. Ella hablaba de que su alma engrandecía a Dios, su espíritu se regocijaba en el Señor, en Dios su Salvador. Así que es interesante cómo mucha gente dice, María no necesitó un Salvador. María misma dijo, no, sí, yo sí lo necesité. María misma dice ella con sus propias palabras que necesitó a su Dios como su Salvador. Así que mis hermanos, la Inmaculada Concepción de María, hablando en cuanto a que fue concebida, nació, vivió y así estuvo sin pecado, es errónea. Hablando en cuanto a que ella haya vivido sin pecado, no es así. Cometió faltas al igual que todos y tuvo que requerir al Salvador, al igual que todos.